Hola, bueno, en este nuevo video vamos a resolver un ejercicio de la asignatura de balance de materia y energía, en específico de balance de materia. ¿Listo? Este ejercicio es un ejercicio de balance de materia sin reacción química y digamos que es muy común encontrar este tipo de aplicaciones en la rama de la ingeniería química, de la ingeniería agroindustrial y de la ingeniería de alimentos. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos dos torres de destilación. Aquí pues lo mencionamos, es un proceso de destilación de una mezcla líquida a la cual van a entrar un flujo 1 de 1000 moles por hora con esta composición: 20% de nitrógeno, 30% de dióxido de carbono y 50% de oxígeno. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos hay unas entradas y hay unas salidas. Esta salida, digamos que podemos decir que es la salida de cabeza de la primera columna de destilación, en la que no sabemos cuál es la composición del nitrógeno ni tampoco la composición del dióxido de carbono, y menos el flujo que sale de esa mezcla. También aquí abajo, en la cola de la primera columna de destilación, tenemos las composiciones definidas de cada uno de los componentes, y aquí inicialmente no sabemos el flujo, pero posteriormente lo vamos a saber, que va a ser 800, pero ya lo vamos a explicar. Luego, esa cola que viene con una composición y un flujo va a entrar a una segunda corriente, o más bien a una segunda columna de destilación, y va a salir un flujo número 4 con esa composición, y tampoco sabemos ese flujo, tampoco sabemos el valor de ese flujo. Aquí en esta cola de esa columna de destilación también hay una composición de dióxido de carbono y de oxígeno, y tampoco sabemos el flujo número 5. Entonces pues el ejercicio va a estar en torno a hallar los flujos que no conocemos y las composiciones. ¿Listo? Así vamos a poder resolver y hallar los distintos balances de materia que necesitamos para saber cuánto de materia entra, sus composiciones, las composiciones que entran y que salen. ¿Listo? Esos procesos son importantes analizarlos también para verificar cuán costosos o no muy rentables pueden ser los procesos inicialmente. Bueno, entonces, como tenemos que hacer un balance de materia para todo el proceso, inicialmente vamos a plantear un balance general. Al plantear un balance general, yo tengo que observar en esta frontera que yo estoy planteando qué entradas, qué hay de entrada y qué hay de salida de las columnas de destilación. Por ejemplo, entra un flujo 1, entonces hay un principio básico dentro del balance de materia que se me pasaba a recordarles, y es que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Entonces, aquí entra un flujo 1, no hay más flujos que entren al proceso externos, entonces flujo 1 es igual al flujo 2. Este flujo 2 es un flujo que sale, otro flujo que sale es el flujo 4, otro flujo que sale es el flujo 5. Ese sería el balance general del proceso con respecto a las dos columnas. Ahora vamos a hacer un balance por componentes, pero para cada columna. ¿Listo? Entonces miren lo siguiente. Un balance por componentes sería un balance general, pero para esta columna podemos decir que es flujo 1 es igual a flujo 2 más flujo 3. Entonces, flujo 1 más flujo 2 más flujo 3. Ahora vamos a hacer un balance por componentes para esta columna. ¿Listo? Entonces lo que se debe hacer es lo siguiente.
Vamos a elegir un componente. En este caso podemos elegir el componente oxígeno, entonces sería flujo 1 por el 50%, lo pasamos a composición, sería 0.5 igual a el flujo 2 por la composición de oxígeno. Aquí no hay oxígeno, pero colocamos composición de oxígeno desconocida, ya verán por qué. El flujo 3 por el oxígeno, la composición de oxígeno. Entonces miren lo que pasa, hacemos el reemplazo del flujo 1 que son 1000 por 0.5 igual al flujo 3 por 0,025. Este flujo 2 por la composición de oxígeno que no está, que sería 0, entonces 0 por esto sería 0, entonces por eso me queda esto por esto. Y al despejar el flujo 3, yo paso esto para acá y sería 500 sobre 0.625 sería igual a 800. Ahora, tengo flujo 1 igual a flujo 2 más flujo 3. Como ya tenemos el flujo 3, ahora yo voy a pasar este flujo 3, acá se la va a restar, entonces sería 1000 del flujo 1 menos flujo 3, 800, que me dio acá, y el flujo 2 sería 200. Entonces ya tenemos los flujos de acá, de acá y de acá. ¿Listo? Ahora como ya tenemos eso establecido, vamos a hallar la composición del nitrógeno que tenemos aquí en la cabeza de la destilación de la torre 1. Listo, entonces el nitrógeno de aquí, de que entra por el flujo 1, sería 20%. La composición entonces sería 1000 por 0.2. Ahora lo igualo a el flujo 2 que me dio 200 por la composición de nitrógeno, que no conozco, más 800 que me dio la composición del flujo 3 por la composición del nitrógeno, que sería 2.5%, eso pasado en fracción sería 0.025. Ahora, hacemos el proceso algebraico, 1000 por 0.2 sería 200. Ahora, 800 por 0.025 es 20. Este 20 pasa acá a restar, 180 menos 20, 200 menos 20 serían 180, y este 200 pasa acá a dividir. Y la composición del nitrógeno sería 0.9. Las composiciones dentro de los flujos, la sumatoria debe ser igual a 100 o a 1. ¿Sí? En este caso, como podemos ver aquí, esta composición nos dio 0.9. Y como es 100 o 1, lo que nos debe dar en total, entonces como aquí nos dio 0.9, lo que le falta 0.9 para hacer 1 sería 0.1. Y esa sería la composición del CO2. Ahora, ya como tenemos estas cantidades acá listas, ahora pasamos a esta columna. Ya tenemos esto hallado, balanceado, ya sabemos qué entra y qué sale. Aquí nos falta hallar F5 y F4. Entonces, el balance para esta columna sería F3 que entra, F4 que sale, más F5. Vamos a hallar F4. ¿Listo? Lo vamos a hacer realizando un balance por componentes para el nitrógeno. ¿Listo? Entonces, para el nitrógeno, ¿por qué? Porque es que aquí no está, y entonces al llegar en F5 se me anula y puedo hallar F4. Entonces, 800 por 0.025, que sería 2.5%, igual a F4 por 0.08 más F5 por el nitrógeno, y como no tenemos nitrógeno acá, solo sale aquí arriba, entonces eso sería 0. Y de esta forma entonces queda esta parte de la ecuación, 800 por esto da 20, luego 0.08 pasa a dividir acá, y 20 sobre esto sería 250. Ahora, como tenemos este balance en cuanto a los flujos,
Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que si yo sé que F3 es 800, entonces yo puedo hacer lo siguiente. F3 es 800 menos 250, F3 es 800 menos 250, ese 250 pasa acá a restar, 800 menos 250 me va a dar entonces 550, ese sería F5. Ya tendríamos los flujos de acá, de esta parte de la columna de destilación, la segunda columna. Ahora nos falta hallar estos componentes. Entonces automáticamente si yo hallo un componente, hallo el otro, porque apenas tengo dos. Entonces voy a hacer el balance para el oxígeno. ¿Sí? Para el oxígeno. Entonces 800 por 0,0625, F3 por esto, luego F4 que nos dio 150 por 0.2 más 550 por la composición del oxígeno, ¿sí? Y entonces así hacemos el proceso algebraico. 800 por esto da esto, esto por esto, aquí me da 50, esto lo paso acá a restar y esto pues lo paso acá a dividir y la composición del oxígeno sería 0,8. Ahora, como son dos componentes apenas aquí en la cola de la columna de destilación, y como la suma debe ser igual a 1 o a 100% dependiendo de las unidades que estemos usando, entonces ese 0.8 para llegar a 1 pues le hace falta 0,1 y esa sería la composición dentro de ese flujo de la cola de la destilación, que sería 0,1. ¿Listo? Esto es, digamos que en gran medida algo muy importante dentro de esos procesos de transformación de la materia, ¿sí? Y es supremamente importante que como ingenieros en la parte, digamos, de procesos en las industrias, pues tengamos como algunas bases claras respecto al balance de materia. Bueno, muchas gracias por su atención. Si les gustó, compártanlo, denle me gusta. Si tienen preguntas, pues me pueden escribir ahí al interno. Y nos vemos en un próximo video. Bueno, chao.